Imagínese el mundo antes del diluvio, un cataclismo que involucró secretos envueltos en mitos y misterios. Este mundo, según los relatos bíblicos, fue testigo de la existencia de seres extraordinarios, civilizaciones perdidas y acontecimientos divinos que alteraron la faz de la tierra para siempre. La narración de este periodo anterior al diluvio es fascinante e intrigante, inmortalizada en las páginas del libro del Génesis en la Santa Biblia. Hoy os traigo todos los detalles de cómo era el mundo antes del diluvio, desde el surgimiento del hombre hasta su exterminio. Por lo tanto, le pido humildemente que haga clic en el botón me gusta y se suscriba para ayudar a difundir nuestro trabajo. Como ya sabemos, el libro del Génesis contiene la historia de Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. Después de desobedecer las instrucciones divinas, fueron expulsados del jardín del Edén. Adán y Eva tuvieron dos hijos a los que se hace referencia en la Biblia, Caín y Abel. El asesinato de Caín es uno de los acontecimientos más trágicos y conocidos de la historia bíblica. Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Impulsado por los celos y la ira, Caín llevó a Abel al campo y lo mató. Después del asesinato de Abel, Dios marcó a Caín como un fugitivo que vagaba por la tierra. Caín partió hacia la tierra de Nod, donde él y su esposa tuvieron un hijo llamado Enoc. La Biblia informa que Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Esta narrativa nos proporciona detalles sobre la capacidad intelectual del ser humano en aquella época, destacando logros notables de personajes como Caín, posteriormente, Noé. Estas historias sugieren que incluso antes del diluvio, los seres humanos eran capaces de lograr logros importantes. Caín, según las instrucciones, construyó una ciudad, lo que implicaba cierto grado de organización y conocimientos de ingeniería para crear una estructura urbana, por precaria que fuera. Sin embargo, la Biblia no proporciona muchos detalles sobre el nivel de desarrollo intelectual o tecnológico de aquella época. Se sabe que Noé, a su vez, construyó el arca bajo la dirección de Dios para sobrevivir al diluvio. La construcción de una embarcación tan grande y compleja, capaz de albergar una gran variedad de animales, requirió conocimientos técnicos específicos. Aunque estas historias sugieren la existencia de habilidades y conocimientos notables, es importante recordar que la narrativa bíblica se centra principalmente en los aspectos espirituales y morales de las acciones de los personajes. Muchos cuestionan la duración exacta del periodo anterior a la inundación. Según la cronología bíblica presentada en el Antiguo Testamento, el periodo anterior al diluvio se refiere al tiempo que precedió al gran diluvio, sumado al juicio divino sobre la humanidad por su corrupción y pecado. La duración exacta de este periodo se describe en la Biblia basándose en las genealogías presentadas en el libro del Génesis. Según la Biblia, el diluvio ocurrió cuando Noé tenía 600 años. Por lo tanto, sumando los años de vida desde Adán hasta Noé, se considera generalmente que el periodo anterior al diluvio duró unos 1656 años, según las genealogías bíblicas. Sin embargo, es importante señalar que puede haber variaciones en las genealogías en diferentes traducciones e interpretaciones de las Escrituras. La interpretación de estas genealogías y la cronología bíblica son temas de estudio y debate entre historiadores y eruditos religiosos. Según la narración bíblica del libro del Génesis, antes del evento de la Torre de Babel, toda la humanidad hablaba una sola lengua. Esto se menciona en Génesis capítulo 11, que describe la construcción de la Torre de Babel. Según cuenta la historia, la gente se reunió en la presa de Sinear y decidió construir una torre que llegaría al cielo. Sin embargo, Dios vio esto como un intento arrogante y exigió que la humanidad se elevara por encima de Dios. Como tranquilidad, Dios confunde los idiomas de las personas, haciendo que hablen idiomas diferentes. Esto se produjo en la dispersión de las personas por el mundo, que ahora ya no eran capaces de entenderse entre sí. Otro detalle curioso fue la notable longevidad de las personas que vivieron en aquella época. Las genealogías presentadas en el libro del Génesis registran las edades de varios personajes, como Adán, Set, Enoc, Matusalén y Noé, entre otros. Según estas genealogías, muchos individuos permanecieron vivos durante varios cientos de años. Por ejemplo, a menudo se cita a Matusalén como el ser humano más longevo de la Biblia, con una esperanza de vida de 969 años.
Las razones detrás de estas vidas extraordinarias no están planeadas en la Biblia, pero existen varias interpretaciones y teorías sobre el significado y propósito de estas edades. Una narración bíblica sobre la sociedad antes del diluvio describía un entorno caracterizado por una creciente corrupción moral y pecaminosidad. Aunque la Biblia no figura entre muchos detalles específicos sobre la sociedad anterior al diluvio, algunos relatos sugieren prácticas que eran similares a las normas morales y éticas. Estos incluían robos, relaciones polígamas e incluso relaciones con parientes cercanos. El libro del Génesis, específicamente en el capítulo 6, versículos 1 al 4, reporta la existencia de los Nefilim. Los versículos en cuestión describían a los Nefilim como hijos de Dios que tenían relaciones con las hijas de los hombres, lo que dio como resultado un perfil conocido como Nefilim. Estas nuevas criaturas suelen ser vistas como una raza de gigantes o humanos de gran estatura que surgieron como resultado de estas uniones. Este pasaje plantea varias preguntas y posibles interpretaciones sobre la identidad de los hijos de Dios y la naturaleza de estas uniones. Durante el periodo anterior al diluvio, hubo algunas discusiones, personas de buen corazón que mantenían una relación estrecha con Dios. Dos de los ejemplos más notables son Enoc y Noé. En el libro del Génesis se hace referencia a Enoc como un hombre que caminó con Dios. Su estrecha relación con Dios se destaca por el hecho de que, a diferencia de los otros patriarcas de esa época, Enoc no solo vivió una vida larga sino que tampoco experimentó la muerte. En cambio, Dios lo llevó directamente a sí mismo. Esto se interpreta como una señal de favor y justicia divina. La relación de Enoc con Dios se ve como una demostración de fe y devoción. Noé, a su vez, es conocido por su rectitud y obediencia a Dios. Fue elegido por Dios para construir el arca y preservar la vida de las criaturas durante el diluvio, que purificaría la tierra. La Biblia describe a Noé como un hombre justo y recto que caminó con Dios. Su obediencia a las instrucciones divinas y su devoción a Dios se evidencian en la construcción del arca y en su voluntad de llevar a cabo la voluntad de Dios a pesar de la oposición y la burla que derrotó. El final de la historia antes del diluvio está marcado por el gran diluvio, un evento cataclísmico que, según la narración bíblica del libro del Génesis, fue enviado por Dios como juicio divino sobre la corrupción y el mal que se extendía por la humanidad en ese momento. El diluvio duró 40 días y 40 noches, durante los cuales las aguas subieron sobre la tierra, cubriendo todas las montañas. Todos los seres vivientes de la tierra fueron destruidos excepto los que estaban en el arca de Noé. Después del diluvio, Dios hizo que las aguas retrocedieran y el arca finalmente descansó en el monte Ararat. Cuando Noé y su familia abandonaron el arca, Dios hizo un pacto con ellos, prometiendo que nunca más destruiría toda la vida en la tierra mediante un diluvio. El símbolo de esta alianza era el arco iris, que aparecía en el cielo como señal de la promesa divina. El fin de la historia antes del diluvio, por tanto, se caracteriza por el juicio divino en el diluvio y la renovación de la creación. Noé y su familia, junto con los animales en el arca, fueron los únicos sobrevivientes en ese momento. La narración continúa con la historia de la humanidad a partir de esta familia. Si te gustó este vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal. Que Dios te proteja.